Vamos a darle la bienvenida a Carla de Illana, candidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe, obviamente, socióloga, 35 años, integrante del Partido Obrero y candidata del Frente Izquierda Unida. ¿Cómo te va, Carla? Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos fuera de aire que sos rosarina. Sí. Laburás como docente en Rosario, Así aunque es. te egresaste como socióloga en la UBA, bueno, está claro, en Buenos Aires. Te vimos en el debate hace algunos días, el domingo pasado. Y también un dato relevante, ganaste una interna dentro de tu espacio a Octavio Cribaro en Las PASO. Así es. Por lo tanto, llegás con una espalda interesante de aquello dentro de un frente que es intenso, muy movilizado, muy crítico, y bueno, eso también vuelve más expectante el rol de la izquierda, no solamente en Argentina, sino en Santa Fe. Es una pregunta hipertrillada, pero ¿qué están viendo desde la campaña? ¿Cómo quedaste con Cribaro y con ese espacio dentro del frente? Y bueno, ¿qué pretende la izquierda para esta elección? La expectativa nuestra es que la izquierda haga una gran elección en nuestra provincia, porque bueno, hemos partido de muy atrás. Es decir, primero presentarse para gobernador en mi caso, requiere de muchas cosas legales, que obviamente no voy a abundar ahora, pero para nosotros fue un esfuerzo enorme. Vos tenés que tener avales, adhesiones, candidaturas en los 19 departamentos, y nosotros hacemos una campaña realmente a pulmón. Hemos hecho cosas insólitas en la campaña para poder llegar a algunas localidades, porque no tenemos un mango, hablando mal y pronto, y por lo tanto ya tener la candidatura para nosotras fue una gran conquista. Luego tuvimos este debate interno en relación a qué frente de izquierda necesita Santa Fe, la Argentina, en esta pregunta que vos me hacés en relación a Octavio Cribaro, donde nosotros entendemos que la izquierda tiene que empeñarse fuertemente por ganar una mayoría popular a partir de militar en los barrios y conquistar la independencia política de los vecinos, de los trabajadores que están allí, de los punteros tradicionales, que siempre han sido un obstáculo muy grande para el desarrollo de la izquierda, el puntero radical, peronista y de las demás fuerzas, porque obviamente condicionan fuertemente la vida de la gente a través de distintas prebendas que bajan desde las intendencias, desde el poder político. Conquistar una mayoría en los lugares de trabajo, en la lucha por la recuperación de los sindicatos, que es un tema muy importante y muy caro para los trabajadores. Ahora nomás hemos tenido cierre de paritarias a la baja, incluso apurando el cierre cuando un sector de la burocracia sindical sabía que íbamos a un masazo devaluatorio post-paso, que fue este 22% de devaluación de masa. Y entonces, bueno, ¿cómo hacía la izquierda para reunir, ¿no?, a trabajadores, a vecinos, a mujeres, a jóvenes, para darle un impulso, y no una izquierda que aparece a veces como la pata izquierda del régimen, ¿no?, que cada 2 años se presenta elecciones y la cosa termina ahí? Creo que eso obviamente no es cierto, porque la izquierda está siempre en las luchas, pero para que eso sea, digamos, verificado por la población, requiere de nuestra parte otro tipo de militancia, y nuestra lista representaba eso, ¿no? Las movilizaciones por el trabajo genuino, la lucha de la mujer trabajadora, el movimiento ambiental. Así que bueno, aparte de los escollos de tipo, digamos, burocráticos, luego tuvimos que dar este debate interno sobre qué izquierda necesitaba la provincia, y luego en el debate, para redondear tu pregunta, hicimos creo que un buen desempeño, y lo que me ha dicho mucha gente en la calle es: les dijiste en la cara lo que a mí me hubiese gustado decirles, y eso para una persona que quiere tener una representación obviamente es lo más importante, ¿no? Te había preguntado antes sobre cómo había quedado la relación con el espacio Cribaro, por decirlo de alguna manera. Sí. Si después del resultado de las PASO quedaron trabajando juntos, si quedó ahí algún ruido. Bueno, yo creo que está todo bien, en el sentido de que el Frente de Izquierda es más que las personas. Que las personas, claro. Somos un programa, hace muchos años que existe, hemos firmado distintos compromisos en relación, por ejemplo, a la rotación de las bancas. Nuestros diputados, diputadas permanecen un tiempo y luego le dan la banca a otra fuerza del Frente de Izquierda y vuelven a laburar, como Romina del Pla, como Néstor Pitrola. Es decir, nosotros tenemos una gestión colectiva de las bancas y luego acuerdos muy fuertes contra el Fondo Monetario Internacional, por la nacionalización de la banca. Es decir, son cuestiones estratégicas que hacen que un espacio sea más que una interna, que un debate político, que yo creo que ya está superado. Hemos recogido aparte adhesiones de otros espacios políticos,
Nos llegaron saludos del espacio de Giustiniani, del espacio de Delfrade, de sectores del movimiento ambiental. Tenemos un pronunciamiento de más de 400 firmas de docentes de Rosario, de Santa Fe Capital, de General López, bueno, de Villa Constitución, etcétera, apoyando la candidatura. Es decir, creo que me ha tocado el desafío, pero la suerte también de representar a una militancia popular que viene luchando fuertemente por el salario, por el trabajo, contra las quemas en las islas del Delta, por el aborto, no sé, todas esas causas de un pueblo se han podido resumir en una candidatura del Frente de Izquierda y me parece que ese es el valor de mi presentación como gobernadora. Quiero hacerle una pregunta, Juanito, y ya después casi que sería la última de mi parte. En el debate hiciste mucho énfasis en una palabra que lamentablemente no puso colorado al resto de de los participantes en ese debate y que para mí no es para nada exagerada, para nada. Hablaste 2 o 3 veces o más de narcoestado. Sí, sí. ¿Por qué consideras que hay un narcoestado? Sí, me parece que es evidente, ¿no? Para la población, obviamente los políticos tratan de hacerse, como decís vos, los distraídos. De hecho, me ningunearon en todo el debate porque evidentemente buscaban una polarización entre Lewandowski y Puyaro, que la realidad no es cierta porque, bueno, ha habido un resultado, una primera vuelta muy contundente. El narcoestado creo que tiene que ver con el poder corruptor del negocio del narcotráfico, que no es un negocio marginal. Hoy el narcotráfico en nuestro país y a nivel mundial es uno de los negocios que más dinero mueve, porque son empresas transnacionales, porque hay bandas que se conectan en distintos países. En nuestro caso, por ejemplo, la cocaína que llega de Paraguay tiene vínculos con el Comando Capital de Brasil, es decir, son estructuras transnacionales que sin el apoyo de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y del Poder Político no podrían actuar con esta impunidad. Y de empresarios que le daban la plata, ¿no? Ahora, eso iba. Ahora, ¿por qué sucede todo esto, no? Obviamente hay una cuestión de corrupción, de cajas negras, de la política, de la justicia, de las fuerzas de seguridad. Pero yo creo que en el fondo tiene que ver con que se defiende un negocio capitalista alrededor de la venta de estupefacientes. El lavado del dinero negro en los bancos, que es inmenso. Realmente cuando uno estudia los casos de grandes bancos, del Citi, del HSBC, bueno, de distintas entidades financieras internacionales y muy, muy poderosas, ves el volumen de dinero que se blanquea y es la deuda externa de la Argentina. Te quiero decir, no estamos hablando de minucias. El lavado del dinero en la especulación inmobiliaria, la construcción de megatorres vacías con el dinero de la droga, el lavado a través del juego legal y del juego clandestino, que eso luego ha llegado a denuncias, por ejemplo, contra el senador Trasferri de San Lorenzo, impune hasta el día de hoy. El lavado en la gastronomía, en las concesionarias de autos. Es decir, hay todo un circuito económico inmenso y que ningún capitalista, digamos, se anima a blanquear y que los políticos que responden a esos capitalistas dicen yo ahí no me meto y no corto ese circuito económico. Entonces creo que es un narcoestado porque desde el poder político, judicial, de las fuerzas de seguridad, se favorece todo ese negocio porque tienen esa orientación social. La contracara de eso son los barrios sin urbanización donde te copan los búnker, la falta de trabajo genuino que favorece la cooptación de los soldaditos, el hecho de que no hay asistencia para las personas que son víctimas de las adicciones, por lo menos una asistencia estatal gratuita. Es una orientación de clase. Es decir, no es un accidente, un problema, sino que tiene que ver con una cosa muy de fondo y por supuesto el tema de los puertos privatizados, y con esto termino, creo que es el punto nodal, porque el narcotráfico es un fenómeno mundial. Hay muchísimas provincias de la Argentina con gran tráfico de estupefacientes, provincia de Buenos Aires, Salta, Neuquén, no somos solamente las y los santafesinos los que sufrimos esta situación, pero ¿por qué hay tanta concentración del delito en Rosario? Bueno, porque por ahí se exportan el 80% de las exportaciones agropecuarias de la Argentina y obviamente allí hay una plataforma de negocios muy importante que tiene que ver con la hidrovía privatizada y con la exportación a partir de los puertos privados de nuestra provincia de estupefacientes a Brasil, Europa, Australia. Es un entramado capitalista, el trasfondo de las complicidades políticas que hoy nos han llevado a esta situación de cuadriplicar la tasa de homicidios del país, donde siempre los muertos los ponemos las familias trabajadoras. Los niños, las niñas, los jóvenes siempre son de familias humildes. Las víctimas también son las fachadas de las escuelas. Totalmente. Las balaceras en las escuelas, que aparte se repiten, ¿no?
por ejemplo, la escuela de Empalme Granero, donde hubo una balacera feroz y que luego contó supuestamente con la custodia de Gendarmería, volvió a ser baleada después de la custodia. Es decir, precisamente allí, donde supuestamente habían saturado con las fuerzas de seguridad el desembarco de Gendarmería, este quinto cuerpo del ejército que mandó Alberto Fernández, supuestamente, ustedes recordarán, después del ataque a la familia Messi, estaban esos barrios donde no solamente balearon las escuelas una vez, sino que las volvieron a balear. El mismo barrio donde asesinaron al niño Máximo Jerez de la comunidad COM, donde se produjo esta rebelión, donde los vecinos demostraron que sin recursos, con sus propias manos, se podía hacer más por desmantelar los búnkers que los que han hecho los últimos gobiernos a lo largo de 20 años. Me parece que, bueno, hemos llegado a niveles extremos y está cayendo la matrícula en las escuelas donde hay balaceras, porque obviamente la integridad física es lo primero. Si cae la matrícula, vamos a entrar en el terreno de querer cerrar escuelas. Es el ideal de la escuela voucher, ¿no? Obviamente no va a haber demanda en una escuela baleada y eso para una familia humilde no significa que elige una escuela privada o que elige ir a otro lado. Eso significa que no hay escuela, que hay niños y niñas por fuera del sistema educativo y que avanzan los búnkers, porque si la escuela no está, si el centro de salud no está, si no hay merenderos, si no hay comedores, si no hay una intervención popular en esas barriadas, lo que avanza es el narcotráfico. Remarcaste varias veces, y quedó bastante explícito en tu planteo durante el último debate, la izquierda puso la única candidata a gobernadora mujer. Sí. ¿Por qué y por qué es importante? Aparte, revisando la historia de nuestra provincia, han habido solamente 2 candidatas mujeres. Alicia Tate de la UCR hace 20 años y yo. Y en el medio pasaron cosas, ¿no? Fue el Ni Una Menos, la Ola Verde, un ascenso del movimiento. Bueno, ahora Mónica Fein, pero que no pasó las PASO, digamos. Bueno, pero es interesante, ¿no? Cómo se usan algunas manipulaciones. No, es interesante tu observación, porque creo que pasa por ahí lo que hay que observar. Las mujeres estamos, ¿no?, para tratar de darle un barniz de género a las cuestiones, y en el caso del socialismo era un barniz de género y un barniz de progresismo, un frente reaccionario liderado por un hombre que fue aliado de Patricia Bullrich, me refiero a Puyaro, a un hombre que está acusado de cosas muy serias como ascender a un policía que estaba organizando una banda narco, y a un frente que, bueno, ha incorporado a las iglesias evangelistas como un elemento muy importante de su militancia de base. Ustedes habrán visto esa foto de Puyaro, Hapkin, agachados, rezando enfrente de una iglesia, cosa que yo no me quiero meter con la creencia de la persona, pero me parece importante que cuando uno está en un lugar de gobierno tiene que ser partidario del laicismo, porque así no se discrimina a las otras religiones, me parece un principio básico, ¿no? Entonces, el uso de las mujeres en la paridad de género, por ejemplo, ha servido para decir, bueno, no, las mujeres ascienden en la política, las mujeres estamos presentes, pero después cuando ves un debate a gobernador, si no fuera por la izquierda, las mujeres no aparecemos. Y creo que esto tiene que ver con las manipulaciones que han habido en nuestra lucha, donde se nos usa muchas veces para tratar de maquillar políticas reaccionarias. Por ejemplo, este gobierno ha hecho del acuerdo con el FMI un eje estratégico, ajuste fiscal, caída de la inversión en las provincias, caída de salarios y de jubilaciones a niveles históricos, y durante mucho tiempo la única bandera que tuvo fue decir que bajo su gobierno se había conquistado el aborto legal. Pero eso es una lucha de un colectivo de mujeres que lleva décadas. Totalmente. Que por supuesto no tiene nada que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con que más de una vez fuimos y rodeamos el Congreso con nuestras movilizaciones, con nuestras luchas, pero quiero mostrar la manipulación y me parece interesante que después cuando ves quiénes son los voceros, las voceras de los planteamientos políticos, bueno, los que realmente defendemos los derechos de las mujeres, de las diversidades, le damos un espacio a la mujer en tanto actor político, que tendríamos que tenerlo mucho más porque somos las responsables de mantener las escuelas, un gremio profundamente feminizado, la educación, 80% somos mujeres, en la salud las tareas como la de enfermería las sostenemos las mujeres, nos encargamos de la crianza, nos encargamos de las tareas domésticas, pero cuando hay que opinar políticamente siempre tenemos que dar un paso atrás para que venga un varón que represente intereses reaccionarios a hablar por nosotras, porque obviamente no todos los varones tienen la misma orientación, pero creo que en el debate quedó el contraste tan fuerte entre la demagogia y la realidad, ¿no? Una de las cosas sobresalientes también del debate, que por lo menos me pareció válida desde el punto de vista político, es que el planteo de propuestas del Frente de Izquierda en este caso, y tu formulación, está basada en cuestiones que no son
que no tienen que ver con una izquierda ortodoxa del siglo XIX. 82% móvil, trabajo digno, un salario digno, nada del otro mundo. Estamos tan mal que estamos discutiendo cosas básicas, ¿no? Obviamente el Frente de Izquierda lo primero que haría si fuera gobierno es que el salario sea igual a la canasta familiar y actualizarlo mes a mes por inflación, porque obviamente el gran problema hoy es el desacople con la inflación. Luego el 82% móvil, que en nuestra provincia existe de una manera distorsionada, porque no es exactamente el 82 y porque están empezando a aplicar por la vía de los hechos una rebaja jubilatoria, por ejemplo, personal directivo jubilado no recibió el aumento que recibieron los directivos que están en actividad actualmente. Es decir, por la vía de los hechos, Perotti les bajó la jubilación a todo un sector jerárquico del sistema educativo de nuestra provincia. Esto motivó el otro día una especie de ocupación de los jubilados acá en AMSAFE provincial, reclamando que se luche contra esta discriminación y que le devuelvan a los jubilados los que les corresponde. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar eso? Mira, se pueden tomar muchas medidas. Primero, en esta provincia hay superávit fiscal, 32.000 millones de pesos de superávit que se está utilizando para cumplir con esta agenda de ajuste del FMI, que se podría volcar para un aumento inmediato de médicos, enfermeros, docentes, bueno, todo lo que se necesita en la urgencia. Impuestos progresivos a las grandes cerealeras del mundo. Nosotros no planteamos gravar con impuestos a un comerciante, un ferretero. Desde siempre planteamos la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, porque los salarios no son ganancias. Ahora, Cargill, Cofco, Dreyfus, Renova, ADM, que son las empresas que le ponen el precio de los alimentos a todos los habitantes del planeta, ¿no podrían pagar un poquito más de impuestos considerando que explotan nuestro suelo, nuestro aire, nuestra tierra, nuestra fuerza de trabajo? Luego tenemos el problema del Banco de Santa Fe, que eso también lo planteé en el debate. Eso fue el robo del siglo. La privatización del Banco de Santa Fe fue realmente un escándalo. Hasta el día de hoy están las investigaciones abiertas de las maniobras de corrupción que hubo alrededor de eso. Si tenemos una banca pública, ese ahorro provincial lo podríamos tener para desarrollar el trabajo genuino, urbanizar los barrios, 1.250.000 personas sin vivienda, 1 de cada 2 personas sin cloaca, 1 de cada 2 personas sin acceso a la red de gas en Santa Fe, que es la provincia cabecera de las exportaciones del mundo. Entonces, nuestros planteos en este punto, como creo que está bien lo que vos reflexionás, son racionales y, bueno, requieren lo que sí afectará a los intereses de los poderosos, que es lo que ningún político que viene gobernando se animó a hacer. Como militante política. Dale, 30 segundos. Uy. Como militante política. Milei dice, defenestra la política, ¿qué sentís? No, Milei es un protofacho. Me parece que de lo que se trata es de salir a luchar ahora por todos los reclamos y reactivar nuestra historia de lucha como pueblo para decir que milicos en las calles nunca más, que la educación y la salud tienen que ser públicas, tienen que ser laicas y gratuitas, y creo que la convocatoria desde el Frente de Izquierda para enfrentar a Milei es a organizarse a luchar ahora. Gracias, Carla, por haber venido.